Bueno, yo he propuesto un título provocador, ¿vale? ¿En qué se equivocó Donald Norman? Supongo que muchos de los que estáis aquí sabéis quién es Donald Norman, lo habéis oído en alguna ocasión, habéis leído algo de él, y si no es así, os lo recomiendo, según salgáis de aquí, ya ir a comprar un libro de Donald Norman o leer un artículo en internet. Y lo voy a hacer, lo voy a poner como protagonista y voy a utilizar 3 simples puntos relacionados con su vida o relacionados con él mismo, su vida profesional, evidentemente, con la intención de que vayamos a descubrir qué pasa con esa frase, ¿vale? El primer punto, simplemente, es decir que Donald Norman es una de las personas que tendríamos que tener todos como referencia, puesto que es quien... uy, me he pasado. Vamos a ir para atrás. Ahí está. Ahí está. Es quien realmente ha trabajado con ciertos conceptos, es pionero en el uso de ciertos conceptos, aunque evidentemente tenemos todo un legado, ¿no?, histórico, que podríamos hablar de los años 50 o los años 40, cuando se hablaba del designing for people o diseñar pensando en las personas, ¿no? Y él realmente introduce una serie de conceptos que hoy en día todos manejamos. Pero lo que sí que me gustaría es intentar profundizar en este concepto, que en cierto modo es el que nos une en parte aquí, y es el de diseño centrado en el usuario. Este concepto realmente surge en el 83, supongo que lo habréis visto en alguna ocasión, ese famoso artículo de Donald Norman, y además, fíjate que es curioso porque cuando lanza este concepto lo hace bajo el término de proyecto, es decir, era un proyecto presentado por su grupo de investigación en el famoso CHI de la ACM, y allí es donde empezó a trabajar con ese concepto, añadiéndole el concepto de System Design, ¿vale? ¿Qué es lo que intentaban hacer? Desarrollar principios en los que, lógicamente, focalizáramos todo nuestro esfuerzo en el usuario. Y además, fíjate que renueva este concepto de considerar al usuario que ya se había realizado, pero cree que hay que reinventarlo, hay que darle una vuelta porque no estamos trabajando realmente con considerar al usuario, sino focalizarnos sobre él, trabajar con su información, con esa información que nos da, ¿vale? A partir de ahí, ¿cuáles son las pautas de trabajo que estableció este grupo y que ese artículo, digamos, siendo pionero, nos ofrece y que hoy en día realmente seguimos trabajando? Pues entre ellas nos encontramos con una muy sencilla, no hay respuestas simples. Y vosotros diréis, coño, se quedó calvo por detrás de las orejas. O sea, no hay respuestas simples, bien, de acuerdo. Pero no hay respuestas simples bajo estas dos sentencias, estas dos frases. La aplicación de un conocimiento específico a una situación concreta implica muchos posibles conceptos relevantes. O la aplicación de un concepto o una combinación de conceptos puede variar sustancialmente de un momento a otro. Y esto, que lo han llamado diferentes autores como problemas mal estructurados de conocimiento, es lo que todos nosotros trabajamos. Problemas mal estructurados de conocimiento. ¿Y qué significa realmente esto? Significa que estamos trabajando en diferentes contextos, en diferentes situaciones, en diferentes actividades, y por tanto, jamás vas a encontrar una respuesta única, lógica, deductiva, sino que hay muchas posibles respuestas, ¿vale?, a tus problemas del día a día. Esto os lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Supongo que sabríais cuál es el siguiente número que aparecería aquí, ¿no? ¿Sería el 12? No hay respuestas simples. No es el 12. Estamos trabajando con contextos, con actividades, con situaciones diferentes. Estoy contando grupos de 10 personas de 2 en 2. Te acabo de descolocar completamente porque lo que tú esperabas no es así. Y esto nos lo estamos encontrando todos los días, es decir, aquello que esperamos, resulta que el usuario nos sorprende, la tecnología nos sorprende, el contexto nos sorprende y nos descoloca. Y de repente tenemos que actuar. Por tanto, esto de no hay respuestas simples, es importante que lo valoréis, es decir, porque podéis ofrecer una respuesta y no necesariamente tiene que ser la respuesta. Puede haber varias posibilidades, ¿vale? El segundo planteamiento que hacen es no hay errores, ¿vale? Sin más, pero lo hacen bajo esta frase, es decir, no todas las acciones y operaciones que realiza un usuario son iteraciones hacia una meta, lo vamos a considerar así, no hay errores, estamos constantemente ensayo y error, modificando, cambiando, y esto es lo que estamos haciendo nosotros también, lanzamos un producto, lanzamos un servicio, ahí está, empieza a funcionar, empieza a rodar, vamos cambiando cosas, y por tanto, no consideremos que hay errores, ¿vale?
¿vale? ¿Qué otro supuesto podemos hablar? Uno que ya todos conocemos, los patrones de interacción son importantes y son críticos, ¿vale? Y ahí tenemos que, lógicamente, nos permiten estandarizar, nos permiten recomendar, nos permiten trabajar con esa interacción que hoy en día también seguimos utilizando, seguimos trabajando con estos conceptos, ¿vale? Otro concepto más, las actividades, decía Norman y su grupo, debían de estar estructuradas. Y estructuradas quiere decir que hay una agrupación de tareas, que el usuario tiene que tener el control, todo esto que ya sabemos, es decir, que ya estamos trabajando y que todos valoramos como especialmente importante, ¿vale? Y una quinta que podría ser el tema de la recuperación de información por ambas partes, es decir, desde el sistema o desde el usuario. La memoria que tenemos, esta memoria maravillosa que tenemos, es un sistema dinámico que en un momento dado reconstruye lo que estamos aprendiendo y esto lo estamos valorando también. Estamos valorando al usuario y todo, su cognición, su memoria, su atención, su emoción, todas estas cuestiones. Con lo cual nos encontramos con aspectos que realmente ya han sido trabajados a lo largo del tiempo, pero que Donald Norman en su momento inició, ¿vale? Y vuelvo a sacar a Donald Norman, esta fotografía de Donald Norman, porque quiero hablar de un segundo punto que supongo que habréis leído en algún momento en el Luxec, ¿no? En el blog de la UOC, que recopila una serie de artículos, y entre estos artículos hay uno que es especialmente importante y en el que me quiero centrar como segundo punto. Dice, technology first needs last, es decir, primero la tecnología, y esto lo dice Donald Norman, y lo comenta en un largo artículo que todos hemos leído o que podemos leer. Bien, ¿qué está diciendo con esto? Ahí tenéis la referencia. ¿Qué está diciendo Norman con este asunto? Lo que está sucediendo es que simplemente marca que hay dos tipos de innovaciones, supongo que también habréis leído otro tipo de artículos que hablan de este asunto, innovaciones disruptivas, ese concepto maravilloso, innovaciones revolucionarias, perturbadoras, son unos conceptos increíbles para hablar de algo que rompe con esquemas, ¿no? Algo que es nuevo, algo que desconocemos y que por tanto genera cambios importantes. Y luego tenemos las innovaciones incrementales, esas que ya, una vez que ha habido una innovación revolucionaria, trabajamos en el ciclo de vida del producto y entonces vamos generando modificaciones que, como ahí indico, son simples mejoras, no, son simples, son modificaciones simples y son mejoras, ¿vale? Y esto también lo conoceréis, claro. Entonces, ¿qué dice Donald Norman? Lo que dice es que los nuevos productos o servicios, en esa especie de jerarquía establecida, lo primero que consideran es la tecnología, lo siguiente es la invención, los productos y las necesidades del usuario quedan como muy atrás, ¿no? Quedan olvidadas en cuanto a productos nuevos. En el caso de productos o servicios que ya existen, lo que está sucediendo es que las necesidades toman relevancia, las consideramos, y empezamos a considerar otros aspectos, como es el coste, como es la fiabilidad, y entonces ya podemos hablar de diseño centrado en el usuario. Bien, ¿cómo podemos llevar esto a otro terreno? ¿Qué consideráis que es? Bueno, no, porque esto no es un test de Rocha, no es ninguna... Esto es una gráfica, y lo que intenta decir, esto es el ciclo de vida de la tecnología, ¿vale? Esto lo saca el grupo Gartner Group, y establece unos criterios, hace unos análisis y unas investigaciones para observar cómo se comportan los lanzamientos tecnológicos, las nuevas innovaciones, las innovaciones revolucionarias, cómo se comportan a lo largo del tiempo. Y establecen esta gráfica, que es una curva muy curiosa, en la que existen puntos en los que esa tecnología de repente modifica su existencia, ¿no? Y entonces nos encontramos que hay un lanzamiento, que evidentemente hay un punto máximo de expectativas, que a continuación se empieza a generar una desilusión, un desastre, esto no funciona, y luego vuelve otra vez a subir porque de repente nos encontramos que hay nuevos prototipos, segundas y terceras generaciones de cosas, hasta que llegamos a lo que es esa meseta de productividad, ¿vale? Esto, dibujado por Gartner, lo hacen todos los años y es fabuloso porque realmente están introduciendo todas esas tecnologías y uno puede ir observando lo que está sucediendo año tras año. Cosas curiosas, tenemos a los readers, los ebook, que están empezando, ese momento de desilusión ya lo hemos pasado, todos hemos visto con la tecnología, sí, estaba bien, tinta electrónica fabulosa, pero ya está, ya lo hablaron los medios, lo comentaron, máximas expectativas, desilusión, y ahora nos encontramos en ese punto, en el que de repente vuelve a resurgir
y encontraremos dispositivos que nos gusten, habrá funcionalidad al máximo, habrá usabilidad, habrá diseño, etcétera, etcétera, ¿vale? Este es muy interesante, este gráfico, y además los marcan por años, los marcan en función de esos criterios de curva, de aprendizaje, de curva de ciclo de evolución, y a partir de aquí, lo que podríamos empezar a pensar es, podemos empezar a mezclar conceptos ya, innovación, difusión y adopción. Me parecen tres conceptos fundamentales en esa evolución tecnológica, porque es donde estamos hablando de la percepción de la utilidad de una innovación, y eso lo tienen que percibir los usuarios, porque si no, encontraremos ese movimiento y morirá, es decir, llegará un momento en que esa tecnología morirá, pero es el usuario el que percibe esa utilidad. Y cuando percibe esa utilidad, nos encontramos con una gráfica que supongo que ya habréis visto en más de una ocasión, en la que, entre otras muchas cosas, habla de los early adopters, ¿verdad?, de esos usuarios avanzados, ávidos, que realmente usan esa tecnología. Supongo que todos los que estamos aquí posiblemente seamos de esto, ¿no?, innovadores, y además fíjate qué categorías para diferenciar categorías de usuarios, es decir, una tasa de categorías de usuarios. Esto lo hace Rogers en el 62. En el 62. Pero es que, si realmente vamos viendo la evolución de esto, estamos observando que realmente hay como dos tipos de usuarios. Usuarios que adoptan rápidamente la innovación, y que estamos hablando de un 16%, y usuarios que son menos propensos, que es un 84%. Estamos hablando de una diferencia considerable de porcentajes que en su momento publicaron bajo investigaciones y que yo creo que no dista mucho de lo que nos podemos encontrar hoy. A partir de ahí, ¿qué significa? Que para cualquier innovación existe un proceso natural, ese que hemos visto de la tecnología y esa curva, ese proceso natural existe también en los usuarios. Es decir, los usuarios pasan por esa curva de aprendizaje también. Lo que pasa es que lo hacen bajo esta otra curva, que es una curva más de campana, y que establece categorías. Pero yo realmente al final lo que estoy considerando es que hay una relación entre la tecnología y los usuarios, y que por tanto cada usuario se va colocando en esa evolución tecnológica, y solo cuando llegamos a la meseta de productividad es cuando nos encontramos con esa avalancha de usuarios, es decir, hemos pasado por todos, y hasta los escépticos también vienen a vernos, vienen a observar nuestro producto, vienen a comprar nuestro producto. Esto es lo que llamó Malcolm Gladwell tipping point, el momento clave, ese momento de desilusión. Ese momento es complicadísimo, es decir, es el momento en el que la tecnología adquiere una relevancia, una nueva relevancia, porque lo que primero sucedió fue que tiramos al aire un nuevo producto, una nueva innovación disruptiva. A partir de aquí, me gustaría, por ejemplo, tratar algo que va mucho más allá de esto, es decir, cuando Rogers hace este estudio en el 62, lo hace y recoge todavía otros estudios que hay mucho antes. Es decir, que estamos hablando de que en los años 50, en Estados Unidos, por ejemplo, si nos centramos en un sitio concreto que es donde realmente hubo innovación, en Estados Unidos, en la época de la revolución agraria de los 50, hubo unos autores, que los tenéis ahí, Ryan y Gross, que intentaron investigar la razón por la cual la gente no acepta con rapidez la innovación. ¿Por qué ese proceso es tan lento? Y lo observaron en el caso del maíz híbrido, una nueva incorporación, una nueva tecnología agraria que empezaba a romper con esquemas, y vieron que realmente no todos los agricultores recogían esta nueva innovación con tanto énfasis como lo hacían otros. Y es aquí donde vemos esa categorización de usuarios, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Lo que estamos viendo, o lo que vieron estos dos autores, fue que realmente había dos variables que influían a la hora de que una persona aceptara una innovación y se sintiera como un early adopter o como un pragmático, Era una combinación y un equilibrio entre la exposición a fuentes de información, en este caso comunicación de masas, medios, y otro es el equilibrio con la influencia interpersonal. Es decir, lo que hablo con otras personas, con otros agricultores, también determina que yo acepte o no acepte una innovación, ¿vale? Son dos cuestiones que me parecen interesantes, porque al fin y al cabo esto repercute directamente y después de tantos años en nuestros productos. Y es una cosa sorprendente, y aún así hay más. Es decir, la comunicación de masas ha aumentado, los medios de comunicación han aumentado, hablamos de redes sociales y hablamos de influencia y reputación. Y esto ya funcionaba entonces, y estamos hablando de los años 50.
Y no solo eso, incorporaban tres aspectos muy importantes, que era cuando una persona iba a apropiarse de una tecnología, iba a adoptar una tecnología, se basaban en criterios como, por ejemplo, la percepción de utilidad. ¿Cuánto es mejor esto que lo que yo tengo ahora mismo? ¿Vale? El grado de productivamente cuánto es más superior. Porque si no lo sé, no lo puedo aceptar. La compatibilidad, es decir, las experiencias, los valores, ese conocimiento, ese know-how que ya está metido, eso le está determinando también si acepta o no acepta una innovación. Y por supuesto la complejidad, algo que nos interesa también, el tema de si lo comprendo, lo uso. Y si el uso es aceptable, lo acepto, me apropio de ello, ¿vale? Son tres conceptos que, repito, estamos hablando de los años 43, es decir, el año en el que salió este estudio en Iowa, es decir, en un lugar ahí perdido, pero que realmente estamos hablando ya de innovación, ¿vale? Innovación quizás aplicada a otro terreno, pero válida. Y de esa innovación, de esa adopción de una innovación, volvemos a insistir en el hecho de que estamos hablando de un proceso que va en el tiempo, igual que hacían el grupo Gartner, un proceso de esa tecnología, un proceso también, cuando dice Rogers, de los usuarios, que pasa por esas fases, que son el conocimiento, es lo que el usuario qué sabe y cómo lo sabe, la persuasión, el saber impresión positiva o impresión negativa, la decisión, por fin, decido apropiarme de esta tecnología, la aplicación, la llevo a mi terreno, veo cómo funciona, veo qué pasa, y la confirmación, que puede ser negativa o positiva, es decir, confirmación de que me gusta esta tecnología y la quiero utilizar, o de que no, simplemente la dejo, ¿vale? Y el último punto, que me parece también interesante y que va un poco a tono con el título que he intentado marcar en estos primeros minutos. Y este título tiene que ver con Donald Norman también, pero no saco la foto de Donald Norman, saco la foto de Edison. En el libro de Donald Norman, el del ordenador invisible, durante una serie de páginas, Donald habla, yo ya lo hablo como si fuera colega, no lo conozco, pero me interesa mucho todo lo que escribe, y realmente en uno de los aspectos habla de Edison y de su maravillosa, no sé, montaje de empresas, llegó a patentar 1000 invenciones, es decir, fue un tipo brillante, pero que sin embargo Norman señala como un tipo pobre y desastroso en el tema empresarial, es decir, porque siempre estaba con pleitos con la competencia, siempre estaba buscando ser el primero, y en cierto modo Norman lo critica o dice, no, mira, esto no es el modelo adecuado, es decir, tecnología primero, este tipo fue el que inventó muchas cosas pero realmente no llegó a nada. Y entonces Norman nos da la vuelta a esto y nos dice, no, primero las necesidades, o si queréis la tecnología, pero luego ya tenemos que hablar de las necesidades. Y realmente esto me lleva a pensar que realmente la pregunta que yo me hago es si se equivocó Donald Norman en algo. Yo creo que realmente no es que se equivocara, pero ha conseguido que utilicemos un concepto como si fuera la panacea, como si fuera una norma, como si fuera algo más que necesario, una serie de métodos, una serie de técnicas, una serie de estrategias, y eso realmente ha perjudicado, y digo perjudicado entre comillas, porque quienes estamos en este mundo estamos viendo, algunos, estamos viendo todos, que a veces somos demasiado exclusivistas, demasiado cerrados, solo vemos esto como, no, es que dice el manual, dice, y nos olvidamos, por ejemplo, de la propia experiencia del diseñador. Es decir, hay veces que la intuición vale también, hay veces que el trabajo en equipo vale, hay veces que la incorporación de nuevos profesionales vale. Es decir, hay una serie de cuestiones, incluso la propia tecnología forma parte de la solución. Y sin embargo, nos centramos en esta frase que Donald Norman nos enseñó, en este concepto maravilloso del DCU, pero que creo que deberíamos de intentar buscar nuevos caminos. Deberíamos de intentar atravesar todo esto como algo muy recomendable, como algo muy interesante, y que además quizás Norman insiste con demasiada premura a veces, porque fijaros, una de las cosas que le sucedió fue con la gente de las 37 señales, ¿no? Lo digo así, supongo que los conoceréis. Estos tipos locos y malos, ¿no? Que parecen malos, claro, hubo un problema y se evidenció en la red. Estos no están tan de acuerdo con Donald Norman, incluso llegaron un poco, no a insultarle, ¿no? Pero a decir, oye, tú te estás pasando ya, ¿no?
y decían esto, que me parece genial, o sea, como final para esto y como valoración de que realmente no todo es diseño centrado en el usuario y que a veces tenemos que confiar en nosotros mismos, que no lo hacemos, o confiar en la persona que tenemos al lado, en el equipo de trabajo, que no lo hacemos y no le preguntamos y nos vamos como locos a decir, hay que hacer un test de usuarios, hay que hacer no sé qué, hay que hacer... Y no lo has preguntado, no has trabajado en equipo, no has visto qué equipo tienes de trabajo. Somos como los cocineros. Cocinamos aquello que creemos que tiene buen sabor y lo sabemos porque tenemos experiencia. Es decir, la diferencia con lo que nos decía Donald Norman en su momento y ahora es que hemos aprendido mucho. Y aprendemos mucho unos de otros. Y creo que eso es bueno, eso es valorable. Y eso a veces funciona. Porque cuando hablamos de Apple, cuando hablamos de Amazon, cuando hablamos de grandes marcas, estamos pensando en personas también. Entonces, esas personas son valiosas. Por tanto, mira hacia derecha e izquierda, mira hacia arriba o abajo, busca perspectivas y no te centres en normas o en panaceas. Es decir, hay que buscar recomendaciones, y todo lo que nos enseña Norman son recomendaciones, pero creo que hay que saber mirar también el contexto, la situación, los usuarios, es decir, todo cambia, todo fluye, y eso de no hay respuestas simples adquiere el máximo protagonismo en todo esto, ¿vale? Me quedo con esas dos frases que me parecen muy valiosas para que nosotros mismos empecemos a considerarnos a nosotros y empecemos a considerar a quienes tenemos alrededor. Muchas gracias y seguimos con esto, ¿vale? Gracias.